Página 100. Muy bien. Bueno, este vamos a hacerlo un poquito distinto para ver si podemos acabarlo, porque sí tiene conceptos como muy interesantes. Vamos a empezar a leer, por favor. Yo les digo hasta dónde y ahorita les voy a ir diciendo cómo le vamos a ir haciendo. ¿Va? ¿Quién me ayuda? Si quieres yo, digo que Va. Sí, sí, sí. Va, mil gracias. la comprensión, todo aquel que ame no tendrá religión. En su casa, sentado en su sillón, el héroe lee el libro de Gary Renard, La desaparición del universo. La tragedia sin sentido de la dualidad es considerada normal para todas las sociedades modernas, que están locas de atar. Piensa, ¿realmente vivir pensando que te puede ocurrir cualquier cosa en contra de tu voluntad? O sea, sin que la puedas controlar, es horrible. No me extraña que la gente tenga tanto miedo y que caiga en la paranoia del control. Sigue leyendo. La siguiente actitud de aprendizaje por la que pasarás durante tu regreso a Dios suele denominarse semidualidad. La mente ya ha empezado a aceptar ciertas ideas verdaderas, como que a Dios no hay que temerle. Hoy en día hay muchos científicos cuánticos que nos dicen que la dualidad es un mito. Entonces, si la dualidad es un mito, no hay universo. Sin observador, sin conciencia para verlo, el universo no existe. Para fabricar la ilusión de la existencia, tienes que tomar la unicidad y dividirla aparentemente. Y eso es lo que hemos hecho. Todo es un truco. Nuestro héroe recuerda que el otro día un amigo le hizo unos trucos de magia y cuando se devanó los sesos, no pudo entender que lo que veía no era real. Aún sabiendo que era un truco, su amigo se lo decía. Todo es manipulación de la mente. La mente se lo puede creer todo. De hecho, el mundo funciona así. Se dicen y se hacen ver cosas para manipular a las masas. Piensa, el mundo debe ser esto, seguro, una manipulación para inculcar en nuestras mentes una forma de ver y de interpretar lo que se ve. Y algo aún más grave, vemos lo que hay allí porque queremos verlo. Uf, esto es tremendo. ¿Hasta qué punto estamos dormidos? Yo mismo, que parece que estoy despertando, todavía no alcanzo a comprender. Ahora mismo, mientras escribo, veo todos mis libros a mi alrededor. Son tan reales, los toco, los puedo leer, pero en el fondo sé que si están aquí es por mí y que lo que dicen ya está en mi mente, porque si no, no estarían aquí. Lo que llamo mi realidad, en verdad, es que es mi estado de conciencia. No puedo estar rodeado por cosas que no sean yo mismo. La pregunta es, si todo es un sueño, ¿cómo todo el mundo ve lo mismo? Vemos los mismos edificios, los mismos paisajes. La verdad es que todos tenemos nuestras experiencias individuales, pero a la vez, estas son las mismas más o menos para todos. Compartimos un sueño porque todos vibramos igual. Entonces, quizás el proceso sea al revés. No veo lo que hay, sino lo que proyecto. Mi realidad no ocurre ahora mismo, sino que es la expresión de algo que en el campo cuántico ya sabe que se va a suceder antes de que yo tome la decisión. Esto quiere decir que estoy viviendo el presente, sino el pasado, aunque esté en términos de tiempo, sea unos segundos o milisegundos. No hay estado creativo de la mente simplemente porque estoy dormido. Es la mente la que se expresa a través de mi cerebro porque mi conciencia se ha rendido a ella. Mi conciencia, que es la fuente de mi creatividad, es prisionera de mi mente y esta utiliza mi poder para fabricar una realidad determinada. Ok, hasta ahí nos vamos a quedar. Sí se entiende bien. eh,
esta parte de no puedo estar rodeado de cosas que no sean yo mismo. Yo no lo entiendo bien. Eso de que los libros que están, aunque no los haya leído, ya o sea, ya los conceptos los conozco o no entiendo. No, eso habla de, por ejemplo, ¿cuál es la primera lección del curso de milagros? Los que están haciendo el curso de milagros. ¿Qué dijiste? La ¿Cuál es primera qué? lección del curso de milagros, ¿cuál es? Así no me lo sé. Nada de lo que veo existe, ¿no? Algo así. Exacto, algo así. Ajá. Nada de lo que veo existe. Esto es un primer ejercicio para hacer como menos relevante toda esta realidad o todo lo material que consideramos como que es como lo estoy viendo. Ujú. ¿No sería un poco que todo lo que yo soy dentro lo proyecto hacia afuera, lo material? Sí, sí, O sí, sea, pero o sea, por eso esta primera lección trata como de recuperar esa proyección, ¿no? De quitarle como ese peso y esa importancia de lo que está allá afuera. Por eso es la primera lección. Eh, Esto que está aquí, si tú ves la mesa en donde están apoyadas ahorita, si tú le haces un zoom, son puras partículas que ni siquiera están todas juntas, ¿sí? O sea, que dan una apariencia de solidez, pero que en realidad pues son energía, son espacio vacío. Ujú. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Como para no hacer tan relevante lo que estamos viendo allá afuera. Yo les invitaría a que no se crean tanto sus propios pensamientos. O sea, esos pensamientos en donde todas esas conclusiones que tengo ya están como predeterminadas y ya me las creo. Entonces, cuando yo empiezo a dudar de alguna manera de lo que estoy viendo como lo estoy viendo, de lo que estoy pensando como lo estoy pensando, y no le doy como esta categoría de realidad que irrefutable, es cuando hay posibilidad de un cambio. Ujú. O sea, tiene que ver también, con este perdón, fenómeno de la proyección y de no hacer tan relevante lo que yo creo que ahí está. Ujú. Dime, Pati. también nos serviría un poco, bueno, hoy me pasó, estuve en un curso el fin de semana de Stenberg y hablaba sobre esto, lo que proyectamos la realidad, ¿no? Y hoy me di cuenta, por sucesos que iban pasando, dije, ¿qué estoy proyectando? ¿Qué estoy creando Todo, afuera? todo. Y ese es un tip que les doy, ¿eh? O sea, no es que yo no esté proyectando una cosa, esté proyectando. O sea, todo lo que yo estoy viviendo es una proyección de mi estado de conciencia. Absolutamente todo. Por eso, no puedo estar rodeado de cosas que no sean yo mismo. Esto quiere decir, si yo todavía estoy percibiendo en mi ambiente, en mi vida, eh, por ejemplo, violencia, no tengo que ver esa violencia afuera, sino tengo que ir hacia integrar esa violencia en mí, reconocerla en mí, para que entonces desde el proyector pueda cambiar el rollo de la película para que yo pueda ver otra cosa. Entonces, todo lo que estamos viviendo en este momento es una proyección de mi estado de conciencia. Ujú. Eh, Así se acaba el culpar al otro, porque el otro es también una proyección de mí. Entonces, cuando yo uso al otro para recibir esa información de lo que me falta integrar, es mucho más fácil. Todo, absolutamente todo lo que me está pasando, las dificultades, es algo que se está mostrando ahí para que yo lo vea, para que yo lo integre, para que lo deje de juzgar. Ujú. Entonces, otra cosa que les quería preguntar, si queda claro esto del tiempo que está diciendo, que realmente no estoy viviendo a tiempo realmente presente. Sí, súper ¿Sí? claro. Yo no lo ¿Sí? entiendo, Aida. Generalmente no.
no vivimos en el presente, pasado o futuro, pero no en Ah, el no, no, aquí y no. en el ahora. No, Yo no lo aquí entiendo. dice que por más presente que estés en el presente, realmente no estamos en el presente. Lo que se está proyectando en el momento presente, aunque estés presente, es un producto, es una proyección de tu resonancia de ayer y de antier, ¿sí? Ok, O sea, lo ok, que ok. estamos viviendo hoy, aunque yo esté en el presente, es la calidad de pensamientos que yo escogí ayer, la resonancia que estoy siendo desde hace algún tiempo, ¿sí? Cuando una enfermedad se manifiesta, a lo mejor tiene esta resonancia gestionándose y ese tipo de pensamientos y ese tipo de emociones ya mucho tiempo en mi sistema. La estoy viviendo hoy sí, pero ¿dónde fue creada? Ya, Pero ¿por qué el desfase? ¿cómo que por qué el desfase? Sí, porque si yo no estoy en el aquí, ¿estás de acuerdo? Y lo que me está pasando lo estoy proyectando, la primera pregunta sería ¿dónde estoy yo? Y desde dónde estoy proyectando. Aunque tú estés en el momento presente, hay un desfase. Mira, tan sencillo como que cuando tus perceptores, o sea, tus receptores de dolor, por ejemplo, van diferidos. ¿Ok? En tu cuerpo, o sea, viene la información o viene la señal, pones la mano, tarda milésimas de segundo en que tus receptores de dolor capten la señal. Ujú. ¿Ok? Entonces, aunque yo esté presente en el presente, estoy viendo, estoy viviendo el producto de mis elecciones de pensamiento de acá, ¿sí? Si no estoy presente dándome cuenta de esto, pues no lo puedo cambiar. Entonces, quiero ver cómo va a ser mi futuro. Hago consciente qué pensamientos tengo ahorita, que van a generar una resonancia que va a hacer posible esa proyección después. Después pueden ser milésimas de segundo, después puede ser un día, después, sí, esta relación del tiempo no es tan estructurada. Simplemente es para hacer conciencia de que estoy ahorita viviendo este sueño y esta proyección de lo que yo elegí hace ratito, o hace un año, o hace 10, o hace, ¿no? No importa, no importa la medición del tiempo. Ok. Ujú. Magnolia, Gracias, Aida. Entonces, ¿existe la posibilidad de que yo en este momento cree sin que venga de atrás? O sea, que cree en presente y lo dé, o sí, solo. pero donde lo vas a experimentar va a ser después. O sea, siempre, acuérdense, nosotros captamos la información y ya cuando la hago consciente, la información ya tiene ahí algunas milésimas de segundo. Ok, No estoy captando tan a tiempo real si lo medimos así, la información que estoy teniendo. Entonces, si ahorita vamos a suponer que yo veo un desmadre en mi vida, yo puedo hacer consciente y recuperar la proyección. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que yo estoy viendo es producto de mis elecciones. Lo recupero, dejo de culpar al otro, a la vida, al gobierno, al sistema, a Dios, a quien ustedes quieran. Y me hago consciente de esto, integro esto en mí y lo modifico en mí o lo transmuto en mí o lo cambio en mí, la palabra que quieran utilizar. Entonces, mi futuro inmediato va a estar en relación con la resonancia que estoy eligiendo hoy. Entonces, lo que estoy viviendo hoy está en resonancia con lo que había elegido pensar ayer, por decirlo de alguna manera. Ujú. ok, entonces, siempre y cuando mis creencias no saboteen mi pensamiento, puedo generar ese cambio
en el preciso momento en el que lo decida. Siempre, siempre. O sea, acuérdense que nuestro gran poder es cambiar la elección de pensamientos y de interpretación que estoy haciendo de lo que estoy viviendo. Eso les va a dar otro resultado. Ok, gracias, Aida. ¿No? ¿De que alguien más? Aida, esta parte de que habla de la semidualidad, en donde hay una parte de ti que ya está resonando pues que soltaste como esas creencias que tenías antes, pero hay otra parte que no. ¿Eso no los puedes explicar un poquito más profundo? Ajá. O sea, mientras estemos en este plano, nuestra mente va a funcionar en dualidad. Y lo dice más adelante, pero el chiste de este juego sería como jugar bajo las reglas de esta realidad, que es el pensamiento dual, ¿no? Eh, pero sin identificarte con esa dualidad en ti, ¿sí? Eso nos da la oportunidad de elegir, porque cuando yo salgo de los opuestos, ¿no? Estoy más en neutralidad, voy a elegir, pero la elección siempre implica una dualidad, ¿no? O elijo esto o elijo esto. Entonces, esta semidualidad habla de una elección consciente, ¿no? O sea, más desde la neutralidad, más desde la unicidad, elegir. No podemos separarnos de la dualidad mientras tengamos cuerpo y mientras estemos en este plano. Entonces, lo que nos queda es, desde esta conciencia de la unidad, desde esta recuperación de las proyecciones, ir eligiendo. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, gracias. Ok, fíjense, esto que sigue, no lo vamos a saltar, ya si quieren ustedes leerlo. Bueno, aquí lo interesante que dice aquí es de Galileo, ¿no? Galileo lo que hizo fue que los demás empezaran a creer en algo increíble, ¿no? Porque después en el capítulo habla de hacer un Galileo. Hacer un Galileo es como lograr que la gente crea en algo que antes no era posible. ¿No? Eso fue lo que hizo este cuate. Llegó, se plantó y dijo una barbaridad que hasta que no pasó el tiempo y que no hubo como más consenso, dijeron, pues este güey no está tan pinche loco, ¿no? Y es lo que nos pasa a nivel como de humanidad. Y fíjense que pasa eso, por ejemplo, con los récords olímpicos, ¿no? Ya que alguien lo logra, ya se pone un estándar, ¿no? Entonces dices, pues si este ya lo logró, entonces sí es posible. Entonces esto es posible. Si tú ves una persona que ha logrado algo que tú pensabas que era imposible, a lo mejor el verlo decir, bueno, no es que sea de otro planeta, ¿no? Está accesible de alguna manera para todos. Entonces, eso es lo que nos va como inspirando a decir, bueno, esto sí se puede, a pesar de mis creencias limitantes, ¿no? Ya cuando alguien lo logra, dices, pues no es marciano, ¿no? Entonces, eso es hacer un Galileo, como entrar en un esquema diferente de creencias de algo que antes, pues no, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a siglos atrás, o sea, la presencia, por ejemplo, si alguien les hubiera dicho en México va a haber una presidenta mujer, digo, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, nos guste el partido, o sea, nada más así como ejemplo, hubiéramos dicho, pues no, así como la tierra es plana, pues esto no puede pasar, ¿no? Entonces, todo nuestro sistema de creencias va a ir como creciendo o se va ampliando en función de los logros que va habiendo y de la evolución como a nivel de humanidad, de sociedad, ¿no? Entonces, si alguien ya lo hizo, entonces sí.
Vamos a seguirle en la página 153, en donde dice, el héroe reflexiona. Si Ok. alguien me ayuda a seguirle desde ahí, porfa. ¿Quién me ¿Quieres que ayuda? siga? Sí, Maps, porfa. El héroe reflexiona. Entonces el universo existe porque previamente hay una conciencia que quiere observar su creación. Sin conciencia no hay conciencia. Sin observador no hay nada para lo que tenga sentido existir. La mera observación manifiesta lo observado. Ambos están intrínsecamente unidos. El problema está en que esta mente se ha sentido separada y ha creado una identidad, el ego, que tiene vida propia, la nuestra. Se alimenta de nuestro poder, nos hace vivir en la ilusión de estar separados y de ser cuerpos. Es interesante esta expresión, hacer un Galileo, aunque me parece más interesante lo que quiere decir, hacer creíble lo increíble. Ahora comprendo lo que me ocurre, lo que experimento. La vida nos invita a hacer un Galileo. La comprensión que anhelo estriba entonces en tomar conciencia de que nada de lo que me ocurre es por casualidad ni por causalidad, sino por sincronía. Esta sincronía es una manifestación de la información que vibra en mi psique y que se expresa en mi vida. Soy la causa de lo que me ocurre. Lee, lee en un curso de milagros, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que está haciendo todo esto a sí mismo. Sigue leyendo el curso, ese gran maestro que la vida ha llevado a su mente. Él ya dudaba de la veracidad de lo que la mente le mostraba. No creía que el mundo y las cosas que ocurren tuvieran un sentido espiritual. La auténtica espiritualidad deshace el mundo, no lo conforma. La espiritualidad es un deshacer, un desaprender para poder recordar quiénes somos. Un sueño es como una memoria, en el sentido de que te presenta las imágenes que quieres que se te muestren. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. En sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano, deprimido o feliz, pero sin una causa estable con efectos garantizados. Lo que mantenía vivo al miedo era que él no veía que él mismo era el autor del sueño y no una de sus figuras. Ahora sabe que la plena comprensión se alcanza cuando uno toma conciencia de que las relaciones que vive y las experiencias que conllevan están en resonancia con uno mismo y con lo que están con uno. Cuando uno libera a los personajes que están en el sueño, se libera a sí mismo. Piensa, la clave es dónde y a qué prestas atención en tu vida. Si percibes ataque, lo haces real en tu vida. Y lo mismo si percibes sufrimiento. Qué importante es mantenerse alerta y utilizar sabiamente el poder de la mente, que se manifiesta cuando la conciencia está perfectamente alineada con la conciencia. Nuestro héroe lee unas reflexiones en el libro El arte de desaprender, que le llevan a un estado meditativo profundo. Saber que el mundo es un sueño, que es una ilusión, sirve de muy poco o de nada. Lo importante es conocer el propósito del sueño y cómo reinterpretar las imágenes que ves. La enseñanza general de lo que el mundo es la ilusión tiene un valor muy limitado. Se da cuenta de que aquí está la cuestión. Las personas bien intencionadas y con ganas de tomar conciencia comprenden que esto debe ser así. El problema es que la inercia del mundo arrastra y subyuga la mente. Para conseguir la comprensión que libre la conciencia, es necesario conocer el propósito de todo esto. Ok, hasta ahí. Em, la auténtica espiritualidad deshace el mundo, no lo conforma. La espiritualidad es un deshacer, un desaprender para poder recordar quiénes somos.
Eso sí queda bien claro, ¿verdad? Nos queda más claro cuando nos platicas un poquito ahí. Sí, porque yo no entendí. O sea, muchas veces nos enfrascamos en este ego espiritual, en donde yo ya sé cómo es y entonces, y se vuelve como parte del ego. La verdad, ¿por qué dice que la verdadera espiritual se trata de deshacer? Es como deshacer esta etiqueta y sobre todo irme al juicio, ¿sí? O sea, mientras yo juzgue la elección de otro, no estoy ahí. Estoy ahí cuando tomo mis propias elecciones y dejo de juzgar a los demás. Por eso habla de deshacer, de desaprender. ¿Quiénes somos? No tiene nada que ver ni con la personalidad, ni con el nombre, ni con el apellido. Y entonces cuando nos libramos un poco de eso, aunque en este juego tenemos que jugar, o sea, es como cuando juegas Monopoly, tienes que escoger si quieres el rojo, el verde o el azul, ¿no? Pero no eres la ficha, ¿no? Eres la conciencia que está moviendo el juego. Entonces, esa es la diferencia. La espiritualidad deshace, no etiqueta, no juzga, y es muy personal. Entonces, esto sí es como importante porque yo conozco mucha gente que dice que es muy espiritual y y toma un lugar como de superioridad, como de que sabe más, entonces si empieza a juzgar al otro y sobre todo a querer aleccionar al otro y querer aconsejar al otro, eh, eso dista mucho de la verdadera espiritualidad, porque es deshacer todos esos juicios en donde yo creo que el otro debería de estar haciendo, debería de, y me aboco como esta energía del perdón de la que habla el curso de milagros, esa ausencia de juicio. Y es todo lo que yo estoy chingando para que tú cambies, ¿de qué me está hablando? De mi control. ¿Qué es lo que yo tengo que integrar y trabajar? Mi control. A ti te voy a dejar en paz. Incluso te puedo agradecer que yo vi que a través de ti, o sea, a través de ti veo todo mi control, toda mi prisa, toda mi codependencia, mis ganas de salvarte, ¿no? Todo eso. Entonces, a eso se refiere la verdadera espiritualidad, como dejar que cada quien vaya eligiendo y yo usando la información que veo para integrarla en mí. No tiene nada que ver ni con las prácticas espirituales, ni con que me levanto a las 5 y prendo incienso, y porque si me visto de blanco y soy vegana y soy mejor que tú, que el que come papas y el que come carne, eso es juicio, ¿sí? ¿Ya se entiende un poquito mejor? Sí, Aida, gracias. O sea, eso de que dices, lo que dices de que como que escoges el personaje, sería como la semidualidad, en donde tienes una parte en donde regresas a tu esencia y desaprendes y deshaces, pero al mismo tiempo pues estás jugando un personaje en este mundo dual, ¿no? O, Exacto. Y entonces ya no es tan relevante muchas cosas porque tú no eres la ficha, tú mueves la ficha, ¿no? Entonces llega el perro y muerde la ficha, o sea, tampoco pasa nada, ¿no? Es solamente una ficha. Entonces de ahí se va como perdiendo esta relevancia y drama que ponemos a la etiqueta, ¿no? Hay gente que piensa que es su trabajo, se presenta con sus títulos, se da valor a sí mismo por lo que tiene de dinero o por lo que estudió, ya se compraron que son la ficha. Entonces tienen que mantener todo este tiempo y argumentar que saben que, pues no, eres nada más la ficha, y por ¿no? medio de la ficha es que aprendes, ¿no? Por medio de la ficha es que con el otro puedes aprender y saber cuál es el trabajo a realizar. Exacto. Y si lo trabajaras, o sea, si lo hicieras
en esta conciencia de saber qué es la ficha y que tú no eres la ficha, podría ser hasta divertido. O sea, podrías como utilizar la ficha como pruebas de cosas para investigar cosas de ti, ¿no? Exacto. O llega Magnolia y caes en la propiedad de Magnolia, entonces Magnolia te paga, ¿cómo? Te cobra renta y, o sea, sí, y estás en el juego y a lo mejor a veces te choca que te coman, pero también te puedes reír. Y también dices, no pasa nada, pues a la otra vuelta vuelvo a cobrar y ya ver qué pasa, ¿no? A Y la desde otra vuelta le cobro doble. Exacto. Pero entonces, si tú te crees la ficha, me paso la vida enganchada con Magnolia porque por su culpa, porque sí, así es. Entonces, ¿qué llega a enseñarme Magnolia cuando llega ahí a mi casa, a lo que compré? Pues voy a ver qué me tiene que enseñar, ¿no? Entonces, así es. Cuando yo me creo que soy la ficha, estoy desde la dualidad. Cuando yo puedo entrar y salir y me emociona en el juego, pero me enojo, pero me alegro, pero es eso. Es para aprender, son experiencias, son, como dice Maps, puedo descubrir un chingo de cosas de si me lo tomo así, pero entonces no estoy enojada con el de enfrente porque me comió la ficha, sí, o sea, depende del juego que estemos jugando, pues así pasa. Eso sería ser como vivir más desde la esencia de lo que somos, el reconocer que simplemente somos seres viviendo una experiencia humana a través de este juego, que para qué nos sirve, pues para recordar quiénes somos. Y por eso en esta otra parte del libro está muy interesante que dice, ajá, ¿y de qué me sirve a mí saber, pues que esto es un sueño, ¿no? O como dice aquí, es una cómo interpretar las imágenes que ves. Dice, la enseñanza general de que el mundo es una ilusión tiene un valor muy limitado. ¿Por qué? Ajá, sí, es un juego, es un sueño. Ajá, y luego, ¿cuál es el propósito del juego? Para yo saber cómo voy a jugar, pues necesito ver el propósito del juego. Hay juegos que es quedarte sin cartas, hay juegos que es al revés. ¿Cuál es el propósito de este juego? Que es lo que viene en la parte que sigue que dice, debes saber que el propósito del sueño es vivir tu grandeza, la grandeza de Dios. No hay que confundir la grandiosidad, que es cosa del ego, la grandeza de lo que cada uno es en realidad. ¿Sí? La grandeza sería creerte que eres más chingón que todos los que estamos aquí, porque tienes tanto dinero en el banco, porque, hablando de un juego, ¿no? Porque tienes tantas propiedades, porque tienes, y ya te lo crees que tú eres eso. La grandiosidad es como dice Maps, ir viendo y acumulando experiencias, acumulando expansión, recuperando proyecciones, y sí está padre, ¿no? Prefiero tener 60 hoteles y 8 restaurantes y mi lanita en el banco, en el turista, que andar ahí, sin nada, ¿no? La fuente eres tú. O sea, tú eres el que estás moviendo la ficha, no eres la ficha. Entonces, el propósito de este sueño es darte cuenta que estás jugando. No te puedes salir del juego mientras tengas un cuerpo, ¿no? Entonces, mientras estamos aquí, en este plano, jugando este juego, ¿cómo quieres que sea el juego? Ese es el chiste. Ese es el propósito de este sueño o juego, como le quieras decir. Maps. Esta parte donde dice dónde y a qué prestas atención en tu vida. Eso es como el cambio que tenemos el poder de hacer todos los días
y es como tener esta conciencia porque es recurrente, es el pensamiento recurrente, y eso es lo que atraes y eso es lo que se te presenta y se te presenta porque eso es lo que estás atrayendo. Ujú. Entonces, pero eso tiene que ver con la ficha que tú estás creando, el personaje que tú estás creando. Entonces, muchas veces te pregunto, es como tratar de cambiar a veces a ese personaje, ¿no? Y tener esta conciencia de cambiar el pensamiento y cambiar al personaje y empezar a hacer muchos experimentos. Es como experimentar en el sueño, ¿no? No sé. Sí. ¿Han jugado Wii? Cuando tú vas a Sí. jugar Wii, diseñas un avatar, que es Ajá. un mini tú. Y entonces en este juego no es que te haya tocado la ficha amarilla y ya te chingaste, no, ¿sí? Esto es como en la complejidad del juego me doy cuenta, como dice Maps, puedo ir haciéndole upgrades a mi personaje. Puedo cambiarle esto, puedo cambiarle lo otro, puedo diseñarlo como yo quiera. Ahí está la clave. Que ese diseño de ese avatar con el que tú estás jugando en el juego, en el videojuego, pues lo puedes modificar. Y entonces, pues sí, te diviertes más porque pues puedes tener experiencias como quien está en el otro libro de hábitos atómicos, puedes tener experiencias cuando cambias tu percepción de ti, ¿no? Yo soy una persona que esto, entonces mis hábitos van a emparejarse ahí. Exactamente es eso, pero no soy la ficha. Ahora, esto que dice que donde prestas la atención es, o sea, esta explicación como del origen del universo, que de pronto parece como bastante densa, ¿para qué nos sirve? O sea, aquí dice el universo, pues solamente existe si lo ves. Eso si lo traducimos a nuestras viditas, solamente va a existir a lo que tú le pongas atención. Y a lo que le pongas carga emocional se va a instalar en tu vida. Y así va a ser, porque no puedes ver algo diferente a lo que tú estás haciendo. Aquí la cosa es que la gente cree que como ya está haciendo, ya se chingó, y como que lo piensa, ya ni modo. Ser el soñador del sueño implica tomar un papel activo y decir, a ver, si esto ya no lo quiero elegir, pues lo cambio. Lo interpreto diferente, entonces lo veo distinto y la sincronía empieza a modificarse, porque esa es una ley. Como cuando dicen lo que tú crees es lo que creas. Ah, sí, absolutamente. Si tú crees que es difícil, concedido. Si tú crees que está fácil, también. Hay gente que dice, es que es muy difícil hacer esto. Dices, güey, pues más difícil es vivir así, estar sobreviviendo, porque eso no es vivir. Pero si yo creo que está muy, muy, muy difícil, pues así va a ser. Entonces, ¿qué hago? Puedo recuperar esa proyección de pensar que esto es difícil y entonces digo, bueno, pues cuánta más facilidad puedo tener aquí. Facilidad no quiere decir fácil, no quiere decir no te esfuerces, no quiere decir no salgas de tu zona de confort. Salir de mi zona de confort con más facilidad, hacer esto que se me dificulta con más facilidad. Ujú. Ok, me voy a ir, y fíjate, esto que decía, te recuerdo que Albert Einstein dijo, la experiencia del hombre es una ilusión óptica de su conciencia. Eso no lo dijo un iluminado ni un, ¿no? Bueno, sí era iluminado, pero me refiero a, no era gurú, ¿no? No era místico, pues.
que así lo era. Eh, Vamos a leer desde donde dice, me asombra el poco caso que se le hizo, al menos eso es lo que creo y percibo. Quizás las mentes que lo escucharon no entendieron nada. El propósito de estar en este mundo es llegar a la comprensión. No sé lo que soy, por lo tanto no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro ni cómo considerar el mundo o a mí mismo. Para tener conciencia tienes que sentirte separado. Nunca te puedes perder porque la mecánica cuántica explica el principio de la holografía. Sí saben cuál es ese, ¿no? Todo está en todos. El holograma, tú lo ves, lo haces grande, tiene una forma. Lo haces chiquito, te metes en un microscopio y tiene la misma forma. Todo es lo mismo, ¿sí? El principio holográfico habla de que como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Todo está en todo. Eso es el concepto de unidad, de unicidad. Cuando sientes y vives esta frase, ya no puedes hacer absolutamente, ya no tienes que hacer absolutamente nada, todo viene a ti porque puedes elegir en cada momento quién quieres ser, qué papel representar. Ya no te vas a creer el papel que representas, ya no vas a creer que eres la ficha. No hay manera de vivir realmente en plenitud si no hago consciente que yo estoy creando todo y tampoco pasa nada si ahorita tengo algo que resolver, lo puedo interpretar de la manera que yo quiera. Ese es el gran poder, ese es el superpoder, que estamos esperando a que las cosas se acomoden afuera para sentirme mejor, es al revés. Ok, vamos a seguirle desde donde dice... ¿cómo se deshace todo esto? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se Yo he deshace ido. toda esta pinche locura en la que pienso que soy víctima del mundo y de las circunstancias? Ok. ¿Cómo se deshace todo esto? Con el perdón. Eso ya lo sabes. El perdón es lo único que hay que aplicar al sueño. La razón es muy simple. El mundo, el universo, es como una pantalla que has puesto para esconderte de Dios. ¿Te acuerdas de Caín y Abel? Caín quería esconderse, pero para la divinidad nada está oculto. Esta pantalla, como te decía, está hecha de una sustancia mental llamada culpabilidad. La culpabilidad es tan inconsciente, se halla tan oculta en tu psique, que para deshacerte de ella tienes que proyectarla. Al hacerlo, se retroalimenta y se vuelve más real en tu vida. El perdón, el auténtico perdón, es el que comprende que nadie es culpable. Esta es la idea que nos permite liberarnos del sueño. Esto implica un gran sacrificio. El sacrificio se deriva de creer que tú no eres la causa de lo que te ocurre. Cuando comprendes que tú y solamente tú eres la causa, entonces ya no proyectas y empiezas a indagar para qué estás haciendo lo que haces. Pide ayuda al Espíritu Santo. No indagues sin ayuda de aquel que sabe qué es lo mejor para ti y cuáles son las circunstancias que tienes que vivir para tomar conciencia gracias a la comprensión que vas adquiriendo. Cuando perdonas una situación cualquiera, cambia sus efectos sobre ti.
El perdón te libera de eventos que ya nunca te ocurrirán. Fíjate, lo importante y trascendental que es aplicar el perdón a tu vida. Perdona cualquier cosa que te ofenda, sea un resfriado, un pequeño accidente casero, un agravio, lo que sea. La comprensión parece ser un estado mental que favorece a los demás, pero en realidad es un acto de amor hacia ti mismo. Los demás te sirven de espejo. Recuerda que no hay dos. Cuanto más practiques la mente no dual, antes te liberarás de la experiencia de separación y todo cambiará en tu vida. No intentes comprender todo esto, pues forma parte del conocimiento que está más allá del mundo dual. Vivir en la esfera del conocimiento te sacaría inmediatamente de la esfera de realidad en la que vives en este momento. Ok, hasta ahí me voy a quedar. Sí se entiende lo que es el perdón, ¿verdad? El perdón es la ausencia de juicio. No debería de haberme hablado así, no debería yo de haber hecho esto, no debería de estarme pasando esto, no debería de enfermarme, es que no es justo. Eso es lo que a lo que tenemos que perdonar. ¿Qué es perdonar? Realmente es salir del juicio y salir de la resistencia de lo que está pasando. No tiene que ver con que yo soy muy buena, con nada de eso. El perdón es ausencia de juicio. Cuando yo elijo el perdón, cuando estoy discutiendo con alguien, cuando estoy viviendo con algo que no me gusta y elijo el perdón, lo que quiere decir es, dejo de resistir esto, me dejo de pelear con lo que está pasando, dejo de pensar que esto no debería de estar pasando, porque si yo comprendo que yo estoy creando todo, ¿por qué chingados tendría que culpar a alguien? O sea, es ilógico. Perdonar es recuperar la responsabilidad de que esto está sucediendo porque yo soy la causa. Si yo me sigo peleando conmigo o con los demás o con la situación que estoy viviendo, voy a seguir proyectando pura tragedia y se sufre un chingo. Ujú. No encuentro la manita, Aida. Ay, espérame. Maps, estás tú primero, luego Magnolia y luego Elisa. Ah, tú ya no. Ah, ya No, no. yo no lo había bajado, perdón. Ah, ok. Magnolia. Aida, aquí cuando dice en esto que acabamos de leer de... Es que se me perdió. Lo del resfriado. Ujú. Dice, perdona cualquier cosa que te ofenda, sea un resfriado, un pequeño accidente casero, un agravio. Perdonarlo es, como dices, de ausencia de juicio, es de, ok, tengo el resfriado, ¿está bien? ¿Por qué lo tengo? ¿O no preguntas por qué lo tienes? No, pues Solamente. o sea, primero te das cuenta de la resistencia que tienes de puta madre otra vez, ya me dio gripa hace 2 meses y otra, o sea, eliges el perdón, ¿sí? En el momento en que tú te pones en manos de eso que tú creas, ¿sí? Aquí ocupan un lenguaje religioso, pero puede ser la conciencia con C mayúscula, pero puede ser el campo, puede ser Dios. Y cuando tú entregas eso y dices, elijo el perdón y elijo la paz. No es que no vayas al doctor y no es que te tomes, no, pero te dejas de pelear con lo que está pasando. Y a lo mejor puedes hacer preguntas. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Pero ya no, fíjate, qué diferente, Magnolia, sería hacer estas, por lo general hago las preguntas como una estrategia para salir de la enfermedad, Ok. ¿no? Cuando yo Sí, realmente hago las paces con esto que está pasando, pero me abro
a la conciencia que hay aquí para mí, a qué información hay aquí para mí, pero realmente suelto el resultado de que se me quiten los mocos, porque mañana tengo trabajo, porque mañana tengo una fiesta, ¿sí? Ujú. Este, ahí sí son tomas de conciencia importantes. Por lo general la gente, eh, mira, y eso pasa mucho con el dinero. La gente que vive como en limitación y en carencia de dinero, ocupa las preguntas, ocupa las estrategias para salir de la carencia. Ok. Sí, Entonces, lo que pasa es que, perdón, cuando yo hago las paces, acuérdense que no tiene que ver con resignarte ni con quedarte ahí, nada. ¿Sí? Simplemente desde fondo decir, a ver, esto que he creado para mí, ¿qué pedo? ¿Qué quiere decir? Cuando dejo de pensar que no debería de existir, cuando me dejo de pelear, ahí sí puedo elegir otra cosa. ok. Sí, es que, ¿te acuerdas que les había comentado de eso que estaba somatizando mis enojos? Entonces yo dije, ok, ya me cansé de estarlo guardando, que salga. Lo que tenga yo que ver, que lo vean, ¿no? Traigo un gripón que se me quita y me da 3 días y me vuelve a dar y se me vuelve a quitar y entiendo que es una manera que me está diciendo mi cuerpo de estoy sacando todo lo que te habías estado guardando, ¿no? Pero, pero ahora ya no sé qué tengo que ver porque ya no le entiendo. Y no trates de entenderlo, Ok, no trates de entenderlo. ok, Trata de hacer las paces con esto y ver qué información hay ahí para ti, ok, pero no con la cosa que se te quite. ok. Esa es la cosa que tenemos que trabajar, la prisa. Es que Sí, ya, oye, si ya estoy tan elevada, ¿por qué chingados me va a dar gripa? A ver, pues no, si no es, ¿no? sí. O sea, es una gripa ya, o sea, la interpretación que hagas de eso también es como, y el enojo, entonces ahora, ¿por qué? Y fíjate que esto de la gripa tiene mucho que más que ver con la tristeza, Ok. ¿no? Entonces, ahí como que es, qué es primero? ¿Estoy usando el mecanismo del enojo para tapar la tristeza? Hola, ese de allá atrás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ese aquí está. Entonces, pues es como dejarte de pelear, hacer las paces con eso. Ok. Gracias, Aida. De nada. Fíjense, dice, la idea que nos permite liberarnos del sueño es el perdón, ¿no? Y dice, eso implica un gran sacrificio. El sacrificio deriva de creer que tú no eres la causa de lo que te ocurre. Lo que nos hace sufrir es no hacer consciente que yo me puse aquí yo solita. Eso está pinche. Y no salgo del sufrimiento, ni del sacrificio, ni de la victimización, hasta que no digo, bueno, pues entonces, para qué me diseñé este juego tan, no? ¿Cómo lo puedo interpretar distinto para entonces elegir otra cosa? Es tan sencillo como eso. Y el ego te dice, no, ni madres, es bien complicado. Y aquí también dice, y el colectivo, y te dejas arrastrar, y te dejas otra vez como que se meta la cabeza al agua. Es una elección. Cuando perdonas una situación cualquiera, cambias sus efectos sobre ti. ¿Sí se entiende la profundidad de esto? Los efectos que había tenido el yo estar culpando a alguien genera un tipo de resonancia y un tipo de efecto que van hacia mí. Cuando yo suelto eso, los efectos de esa situación se transforman en otra cosa, porque todo es una, o sea, todo va y viene, ¿eh? Lo que yo pienso de ti es lo que tengo que integrar en mí, lo que te reclamo a ti es lo que me falta ver de mí.
No, es que yo no soy así, no, pues es que sí también a veces somos, o hemos sido, porque acuérdense que la unidad es eso, no excluye a nadie, ni nada, ¿vale? Entonces nos vamos a saltar esto que viene de las religiones, ya si lo quieren lo leen, y solamente vamos a leer parte que dice página 160 desde donde acaba la explicación, y dice, las religiones, si seguimos Magnolia, porfa. Sí, no lo encontraba. Las religiones son las cortinas que habéis puesto gracias al ego, una artimaña de éste para que viváis la separación. Las religiones os alejan de Dios, os hacen sentir separados de Dios por medio de la culpabilidad. Fíjate hasta qué punto el ego os domina, que algunos creen que decir que sois hijos de Dios es un sacrilegio, un gran pecado. No pueden pensar en un Dios amoroso. Su Dios es iracundo, le cuesta perdonar y hay que hacer grandes sacrificios para conseguir su perdón y ser digno de recibir su gracia. Así es, viví durante muchos años con miedo a Dios, hasta que un día le dije, si tú eres Dios, no quiero saber nada más de ti. Vamos, que lo envié a freír espárragos. Jejeje. Fue el primer paso en tu camino hacia el despertar, el gran paso para convertirte en un héroe. Hay que ser muy valiente para deshacerse de creencias tan fuertemente arraigas en la psique. Tú lo elegiste. Recuerda que todos son llamados y son pocos los que eligen escuchar. Sí, es verdad. Recuerdo que desde ese momento empecé a tener estas experiencias transpersonales. Claro, al cambiar mi conciencia, al cambiar mis creencias, mi universo empezó a ser otro. Empecé a vivir experiencias más en resonancia con la decisión irrevocable de no mirar atrás. Querido héroe, ¿ahora ya comprendes? ¡Qué paz, Dios mío! ¡Qué paz! Gracias. Nuestro héroe despierta en su cama y recuerda unas magníficas frases del libro El hombre descubriendo su alma, de Carl G. Jung, que leyó hace unos días. Si doy de comer a los hambrientos, si perdono un insulto, o si amo a mi enemigo en nombre de Cristo, se trata, sin duda alguna, de grandes virtudes. Lo que hago al más pequeño de mis hermanos se lo hago a Cristo. Pero, ¿qué haría yo si descubriese que el más pequeño de todos, el más pobre de todos los mendigos y el más execrable de todos los que me han ofendido, se encuentra en mi propio interior? ¿Qué soy yo quien necesita la limosna de mi amabilidad? ¿Que soy yo el enemigo que reclama mi amor? Ok, Qué fuerte. qué fuerte, ¿no? Entonces, pues es que ahí está, es la clave y es como irlo practicando, ¿no? Es que estoy juzgando aquí que me impide elegir realmente. Entonces el perdón se trata de eso, de tener tantos puntos de vista tan rígidos, en donde yo creo que el otro debe de, pues ¿por qué no nos enfocamos más bien en darnos todo eso que le queremos dar al otro y que no recibe, por ejemplo, y a soltar, y empezar a elegir desde otro lugar, pero no puedo elegir si estoy atorada yo en como echándole la culpa a alguien o a algo. Lo absurdo es como llegar al punto en que te cagas de la risa de ti misma por decir, "Hijo, o sea, si yo estoy creando todo esto, ¿por qué me enojo con el otro?
¿no? ¿O por qué pienso que mi vida es una tragedia y un drama si yo lo estoy creando? O sea, es como llegar a este punto de decir, ¿cómo? ¿Cómo si puedo elegir otra cosa? Desde un lugar mucho más divertido, como decía Maps, hasta nos podemos divertir, hasta nos podemos reír de nosotros mismos, hasta nos podemos quitarle la relevancia incluso a cuando alguien te diga, ay, es que eres una, ajá, sí, porque también lo soy, o también lo he sido, o también por lo menos está en potencial ahí en mí, porque somos lo mismo todos. Entonces, esto del perdón es un concepto que ya cuando va entrando, integrándose en mi cuerpo, eh, esto que dice de las religiones, por ejemplo, que las religiones, o sea, sí, pero también el juicio que yo tengo de las personas que eligen otra cosa, ¿no? Entonces, el chiste está, la ausencia de juicio yo creo que es la tirada, y ese es el perdón. Entonces, ¿qué tendría yo que dejar ir, que soltar, que perdonar, por decirlo de alguna forma, para empezar a crear la vida que yo quiero? Siempre hay culpa, inconscientes, y entonces únicamente si eligiera todos los días, elijo el perdón, ¿qué pasaría? Cuando yo ya tengo integrado este concepto del perdón, no desde la soberbia, ¿no? Si eligiera el perdón hoy, ¿cómo sería mi vida? Cuando estoy escuchando a alguien que me saca de quicio, pues elijo el perdón. Elijo observar qué hay de mí ahí, ¿no? Elijo el perdón y es como, de pronto es así como que se siente, qué rico. Y ya lo que te cagaba, pues ya no te caga tanto, al menos ya no te enganchas tanto, o entras y sales más rápido, ¿no? Del enganche. ¿Va? ¿Cómo están? Estuvo padre ¿no? Padrísimo. No traje casco. Ay, Elisa, no te escuché, discúlpame. Ay, no te preocupes, Aida. O Dígamelo, sea, dígamelo todo. me fui así como en todos los pensamientos y se me empezó a oír lo que iba a decir y luego me regresó y luego ya no. O sea, pero bueno, algo así como que, bueno, hablando del perdón y de lo algo de lo que iba a decir es que para mí en lo personal, últimamente que me metí a este tema de leyendo el libro y viéndolo de un curso de milagros y oyéndolo del perdón, hubo momentos en que se me rompió mi esquema del perdón, mi esquema personal, que no es lo que siempre nos enseñaron. O sea, es totalmente otra cosa. Entonces estoy todavía, honestamente, integrando mi mi nueva forma de ver el perdón, porque sí por años es ay, perdón, ay, pide perdón. O sea, hasta desde esa forma Ujú, ujú. simple de hacerlo y de verlo. Y es totalmente diferente, es eso que dices de no juicio, del no resistirme a lo que es y hasta como de tomar la responsabilidad de vuelta me da un poder de decir, hasta el perdón, el hecho de que el perdón exista hasta se desvanece, ya pierde el sentido. O sea, Claro. es algo así porque... pero lo estoy todavía, te digo, o sea, lo estoy integrando porque me vuelvo o sea, si va alguna situación, me vuelvo al mecanismo que tenía como integrado desde chiquita, ¿no? Desde que me acuerdo, pero realmente, o sea, el perdón es una liberación, pero es más allá de lo que nos enseñaron como religiosamente o como en la casa o como yo misma se lo enseñé a mis hijos.
O es como otra en la cosa. soberbia, ¿no? Yo soy Sí, tan buena que no, te perdono pendejo a ti porque soy buenísima. exacto. Entonces, o sea, el perdón verdaderamente es algo que yo no conocía. O sea, no lo conocía desde ahora que estoy viéndolo o percibiéndolo desde otro ángulo. Ajá, que, que me da libertad. Que me da libertad de no ser esa gente arriba de que yo te perdono o te pido perdón abajo o O sea, me da una libertad deliciosa, la verdad, de decir, qué padre. Y no todavía no lo puedo, creo que ni explicar muy bien. El verdadero perdón es la comprensión de que no hay nada que perdonar. Exactamente. Entonces se desvanece el sentido del perdón y te ponen no sé si es decirlo así, pero es como un nivel de, de ver las cosas desde otra forma. Es que la interpretación que tenemos del perdón actualmente nos lleva siempre a la culpa. Sí, Y exacto. aquí no hay ni culpa, hay tomar la responsabilidad en tus manos como te da un poder de vuelta y te pone No hay nada que perdonar porque yo lo en un estoy... escalón y muy liberador porque es eso de no sentirte ni abajo ni arriba ni, o sea, es sin juicios y rompiendo esas creencias. Primero es una sensación que tengo como de irte un pasito más atrás del perdón. Y entonces romper todas esas creencias de que hay que perdonar. Y Me aquí, por encanta. ejemplo, otra parte y algo que les puede servir como algo un poquito más práctico, es esta parte que dice, pide ayuda a quien sabe. O sea, cuando yo quiero perdonar desde la mente, me voy a toda la cochinada El que ego. sabíamos. Cuando tú dices, elijo el perdón, pero desde este perdón que sabes que tu parte más sabe, a Dios, el Espíritu Santo, quien quieras, hace esa chamba, ese perdón realmente lo que significa, ya no tienes que hacer mucho, ¿eh? No. eh, es como tú dijiste, es muy fácil, pero es que es tan fácil que no lo hemos visto así, ¿no? Entonces hagan una práctica con alguien que les super cague, con alguien que estén súper enganchados, solamente como desde esta parte de salir de esta, Paradigma es o sí, como de esta creencia de lo que es el perdón, creencia. elijan el verdadero perdón, porque su cuerpo sabe, su alma sabe cuál es ese. Es otra cosa totalmente, o sea, lo he podido tocar o percibir últimos tiempos en mí y me di cuenta que así, es que esto no era, o sea, yo creí que era otra cosa el perdón. O sea, me enseñaron otra cosa, aprendí otra cosa, esto es, este es el verdadero perdón, no sé cómo explicarme. Sí, sí. Entonces ahora practíquenlo, así nada más, elijo el perdón. Y se van a dar cuenta que van a hablar mucho menos de lo que hablan, que van a necesitar como rebatir menos, como pasa algo muy raro cuando elijo el perdón es cuando me doy cuenta de, pues, ¿para qué te digo que hagas qué si no, ahora sí que no eres tú, soy yo, Y, ¿no? y es ese perdón también, no nada más con las personas, sino como lo mencionaba, ¿no? Con una situación, una enfermedad, una gripa, es Es que es como lo eso, mismo, Elisa, es como con todo, ¿no? es lo Como una mismo. reconciliación de Es lo mismo, aligerarte. porque cuando yo me doy cuenta que el otro no, realmente, pues es un principio holográfico, entonces no es que te perdone a ti es igual, si me perdono a Sí, mí, te estoy perdonando a ti, si te perdono a ti, me estoy perdonando a mí, sí, igual. y puede ser cosa, situación, lugar, o sea, persona, o sea, algo muy nuevo para mí, muy padre, y y como que quiero acabar de integrarlo porque esta, cosita de cómo estamos, programados, es como
como hacer la conciencia y el ejercicio hasta que salga, ya. Sí, ya hasta que salga y sin tratar de meterle mucha mente, Ujú. mucha explicación, como permitir que la inteligencia física del cuerpo y de esta conciencia que es mucho más lista que Ajá. nuestra mente haga la chamba, ¿no? Mm, Pues muy bien, niñas, niños. Padre, gracias. Muchas gracias a todos y pues nos vemos el próximo. Gracias, Aida. Muchas gracias, padrísimo. Gracias, Aida. Besos. Gracias, Muchas chicas. gracias, Gracias, Aida. Aida. Besitos. Adiós, buenas Bye. noches. Gracias a Gracias. todas.